La Iglesia Visión Bíblica Misionera presenta su programa Tras el propósito del Maestro. El propósito principal de nuestro Señor Jesucristo es que su pueblo llegue al conocimiento pleno de su verdad. En el programa de hoy, el pastor Antonio Pérez estará dando respuesta a varias preguntas sobre el tema arrepentimiento y confesión. Pastor, ¿qué es el arrepentimiento? Hermano Jorge Luis, el arrepentimiento es determinante para toda persona que quiera alcanzar el reino de Dios. En Mateo, capítulo 4, verso 7, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Arrepentimiento significa lamentar nuestros pecados y comprometernos con una nueva manera de vivir, obedeciendo y sirviendo a Dios. En Lucas 19:8 dice la palabra de Dios: Zaqueo se puso de pies delante del Señor y le dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y quiero que reflexionemos sobre esa pregunta, hermano Jorge Luis. El arrepentimiento se comprueba en el cambio de comportamiento y, cuando es posible, en la restauración de los errores cometidos en el pasado. Pastor, ¿por qué es necesario el arrepentimiento? El arrepentimiento es muy necesario, hermano Jorge Luis, porque es la manera y la forma que Dios diseñó para poder conocerlo. En Lucas, capítulo 13, verso 1 al 5, dice: y ustedes también perecerán, a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. En 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, dice: la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y quiero que reflexionemos en esta pregunta. El corazón no arrepentido rechaza a Dios y permanece esclavizado por el pecado. En 1 de Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecados, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. En el Salmo 51, 16, 17 dice: el sacrificio que sí desea es un espíritu quebrantado, y tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Un cristiano nunca puede perder su salvación, pero el pecado daña su relación con Dios y con los demás. El arrepentimiento y la confesión restauran esta relación. Pastor Antonio, ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? A Dios. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el nombre de Cristo. Santiago 5:16 por igual nos dice: confiésense los pecados unos a otros y oren
los unos por los otros para que sean sanados. En primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en esta pregunta quiero que reflexionemos. Confesamos nuestros pecados primero a Dios, porque únicamente Dios puede perdonar el pecado. Debemos confesar nuestros pecados personales solo a Dios. Cuando cometemos una ofensa en contra de otra persona, debemos restaurar la relación con la persona ofendida y con Dios mediante la admisión de nuestras faltas. Una confesión pública puede ser necesaria cuando cometemos un pecado en contra de un grupo, como por ejemplo, en contra de la iglesia. Pastor, ¿es tarde alguna vez para recibir el perdón de Dios? Sí, mi hermano Jorge Luis. En Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11, encontramos: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En Hebreo 9:27 dice: cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice la palabra de Dios: y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero, hermano, que reflexionemos un momento sobre esta pregunta. Un día todo el mundo se inclinará y confesará que Jesucristo es el Señor. Los que lo han rechazado solo lo harán renuentemente antes de ir al infierno, como lo han escogido. Pero qué tragedia sería hacer esta confesión después de morir, cuando ya es demasiado tarde para arrepentirse y ser salvo. Pero Dios nos dejó una promesa en Romanos capítulo 10, verso 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que Dios bendiga a nuestro amado pastor Antonio Pérez por iluminarlo para que nos alimente con este fascinante tema: arrepentimiento y confesión.